También tiene mucha experiencia en psicología clínica, pero aquí el tema que nos concierne es la parte del diálogo de saberes con las comunidades indígenas, que es un tema muy bonito. Nuestro grupo escogió la discriminación de las mujeres indígenas en el municipio de La Plata, Huila. Durante la entrevista, el doctor me hace unos aportes muy significativos para la investigación. Yo nunca voy a ser honesta, yo nunca he interactuado así de lleno con las personas de la comunidad indígena, pero a través de la investigación estaba conociendo un poco sobre la cultura de ellos, y al interactuar con el doctor Hernán, él llega y me hace unos aportes donde él me dice que, por ejemplo, yo empiezo, pues, esa entrevista se realizó el 21 de diciembre de 2023 a las 11:30 de la mañana. El video dura 8 minutos y piquito, pero durante el diálogo nosotros estábamos grabando, se me olvidó colocar el celular en modo avión, ingresó una llamada, no nos dimos cuenta y se me cortó parte de la entrevista. Entonces yo allí coloco una parte, lo fundamental, pero se me quedaron otras partecitas por fuera. ¿Y qué pasa? Primero que todo, pues lo saludo, ¿sí? Dice así: el 21 de diciembre de 2023 a las 11:30 se desarrolla de manera presencial el diálogo de saberes entre la maestrante de Psicología Comunitaria Lilia Flor Velázquez Valencia y el doctor Álvaro Hernán Álvarez, quien hace varios años trabaja con comunidades indígenas y demás etnias minoritarias. En primer lugar, se inicia el diálogo de saberes saludando al invitado y se le agradece por abrir un espacio en su agenda y aceptar la invitación para hacer la transferencia de conocimientos acerca de las comunidades indígenas, no solo en el tema de seleccionado, que es discriminación de las mujeres indígenas en el municipio de La Plata, sino a nivel nacional. Bueno, el diálogo se empieza con la siguiente pregunta: ¿qué piensa sobre las debilidades, limitaciones que tienen las mujeres indígenas en el acceso a la educación, salud, la participación en política, etcétera? El doctor Álvaro manifiesta que el tema de discriminación es bastante complejo y que tiene varias aristas, que es importante mencionar que dentro del paradigma de la interseccionalidad no todas las personas tienen las mismas condiciones, y que así como se ha trabajado con las comunidades negras y los pueblos étnicos, no es lo mismo ser una mujer indígena o de raíces indígenas que viven en una ciudad o en los territorios, que hay unas diferencias importantes en el acceso a los servicios básicos, la salud, educación, y aparte que se pertenece a un pueblo étnico que históricamente ha sido más que discriminado. Él dice que es incomprensión, ¿sí?, de parte de las instituciones, que el pueblo indígena no ha sido comprendido, y que y a raíz de porque ellos son muy celosos, me decía él, cuando va a ingresar una persona, o sea, con las personas externas, ellos son muy celosos de su cultura, y que nosotros como agentes de cambio, cuando vamos a ingresar a hacer una investigación, una intervención con comunidades indígenas, lo primero que tenemos que hacer, o sea, no tenemos que llegar como los grandes expertos a decir que lo sabemos todo. No, tenemos es que conocer la cultura de ellos, sus valores, todo acerca de sus ancestros, porque ellos tienen allí en la cultura indígena el dominio lo tiene el hombre, y la mujer pues ha sido relegada al cuidado de la familia. Entonces nosotros, cuando nos vamos a acercar a una comunidad indígena, siempre tenemos que para hacer una transformación, tenemos que llegar a concertar, o sea, incluir al hombre, ver esa masculinidad primero, y a través de ellos nosotros tenemos que acercarnos a hacer esa transformación, que nosotros no solamente tenemos que trabajar con ellas, que si queremos realmente hacer un trabajo que se mire la transformación, el empoderamiento con las comunidades, tiene que ser a través de esa masculinidad,
porque ellos son los que tienen ese dominio. Y a través de él me decía, por ejemplo, que en la cultura, que él como ha trabajado con la comunidad de los pastos y la comunidad Quillacinga, entonces él me contaba una anécdota donde él me decía que me dice él que una señora que salió en embarazo, pero en la cultura de ellos, los hombres solamente pueden tener, o sea, la madre solamente puede dar a luz un hijo, no dos. Y la señora dio a luz gemelos. Dice él que la señora se metió en un problema porque dio a luz gemelos y el señor decía que si ella dio a luz 2 hijos fue porque le fue infiel, ¿sí? Y que él solo iba a reconocer un hijo, que no iba a reconocer el otro. Entonces que se fueron de demanda, o sea, como ellos tienen ya establecidas sus normas, entonces se fueron allá con el gobernador, porque ellos siempre tienen su gobernador, a hacer todo el proceso, y que eso fueron años, pero que el señor al final terminó reconociendo un solo hijo, y que el otro niño le dice él, yo no sé usted cómo va a hacer, pero búsquele su papá, a su otro hijo, porque ese hijo no es mío. Entonces, por ejemplo, yo no tenía conocimiento de esas cosas. Uno asimila que aquí ya nosotros, por ejemplo, nosotros que no somos de esa cultura, solemos tener, si la mamá tiene gemelos, el papá le reconoce sus gemelos, pero ellos no. Ellos solo dicen que la mujer solo puede tener un hijo. La otra pregunta era referente a la parte, porque durante la investigación encontramos una problemática de los embarazos en adolescentes, la proliferación de los embarazos en adolescentes. Entonces él me dice que dentro de la cultura indígena, lo que para nosotros es malo, por ejemplo, que una niña de 10, 12 años salga en embarazo, en la cultura indígena no es así, que tan pronto a la niña indígena le baja su primer periodo, su primera menstruación, ella ya está en edad de merecer, y ese merecer es que ella ya puede casarse y tener su familia. Entonces, para ello, eso no es malo, que es todo lo contrario, es muy bueno en la cultura de ellos, y es por eso que uno mira que hay niñas de la comunidad indígena que son madres a temprana edad, pero es por la cultura que ellos tienen. Lo otro, que frente a los anticonceptivos, ellos tienen prohibido utilizar anticonceptivos. ¿Por qué razón? Porque si la mujer utiliza anticonceptivos, en la cultura de ellos dicen que les va a ser infiel, ¿sí? Y para que no haya infidelidad y ella solo tenga que estar con su esposo, con su pareja, no puede utilizar anticonceptivos. Cosa que nosotros, pues, en el planteamiento, por ejemplo, en el mío, yo colocaba, pues, uno siempre tiende a hacer la promoción y la prevención de los embarazos, y promociona mucho lo que es la salud sexual y reproductiva, pero tiene en cuenta siempre los preservativos para evitar justamente las enfermedades de transmisión sexual. Pero como ellos no lo ven así, entonces uno tiene que llegar, conocer acerca de la cultura para poder decir y sus valores, y poder ahora sí nosotros hacer un consenso con ellos, y nosotros vamos a hacer una intervención. Y por esa razón él me decía, no puede, frente al modelo que yo planteo, que es el modelo de empoderamiento, nosotros sabemos que el modelo de empoderamiento lo que hace es potenciar los recursos que tienen las comunidades, y a través de esa potencialidad de esos recursos, la comunidad empieza a autogestionarse. Recordemos que durante el proceso académico, la profe allí en la guía siempre nos colocaron unas palabras que teníamos que buscar, investigar, y se hablaba de la agencia personal. Entonces, para que haya agencia personal, se supone que la persona tiene que empoderarse, porque de esa agencia personal, de esa toma de decisiones, de cómo esa persona se reconoce a sí mismo, es cuando se desprende el empoderamiento. Y ese empoderamiento, pues, va conectado también a lo que es el sentido de la comunidad. ¿Por qué el sentido de la comunidad? Porque a través del empoderamiento viene lo que es la participación activa
de todas las personas de la comunidad, de la colectividad, y eso va despertando un sentimiento, un valor a la comunidad, y eso va ayudando a la transformación del otro. Entonces él me decía, si usted va a hacer un acercamiento, una intervención con comunidades indígenas, lo primero que tienen que hacer es a través del hombre, de la masculinidad del hombre. O sea, tenemos que convencer a los hombres indígenas para que ellos nos den permiso y poder llegar hasta la mujer y poder lograr esa transformación. Y eso me parece bien porque pues al hacer el cambio de roles que uno pretende realizar, en ese cambio de roles sabemos que a nosotras las mujeres, desde que empezó la humanidad, nos han dedicado solo a los quehaceres del hogar, pero resulta que nuestra labor no es simplemente ser ama de casa, que nosotros tenemos que empoderarnos, abrirnos espacios como en la parte laboral, nosotros tenemos que estudiar, prepararnos para poder ser autónomas e independientes, poder manejar nuestros propios recursos y tomar nuestras propias decisiones. Y eso ayuda a aumentar lo que es la autoestima en las personas. Entonces, en esa parte, pues, queda concluida la investigación, profe, ya el aporte que iba a decir, y eso fue una experiencia significativa porque me enriqueció muchísimo los conocimientos. Quedé satisfecha porque conocí cosas nuevas que no conocía sobre la cultura indígena, y pues en estos días yo voy a tratar de hablar también con el doctor Álvaro, porque como él tiene muchísima experiencia, o sea, él trabaja en Alianza por la Solidaridad, y él anda trabajando siempre en las zonas rurales, con las comunidades, y hace unos aportes muy valiosos, y entonces voy a tenerlo en cuenta, cada uno de esos aportes que él me realizó para hacer el acercamiento con la comunidad. Muchas gracias, profe. Lilia, excelente, muchísimas gracias. Después de que terminemos todas las intervenciones, entonces yo también comparto mi saber, porque yo también trabajo con comunidades indígenas y mucho de lo que usted me contó, nos compartió, es así. Nos tocaba trabajar con las masculinidades primero. Igual a mí me tocó también pedir todos los permisos a los gobernadores. Yo trabajé fue con los Embera. Es muy interesante todo lo que nos cuentan. Muchas gracias. Entonces al final Gracias. hacemos como un diálogo de saber. Sí, Bueno, señor. muchas gracias. Sigue Camila, Usted, muy amable profe. Camila. Gracias, profe, compañeros. Buenas noches para todos. Quisiera que me confirmaran si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Camila, se ve muy bien. Listo. Bueno, son solamente 6 diapositivas, realmente es corto. Ay, me perdió el cursor. Bueno, la entrevista con el experto se realizó el 9 de diciembre. Mi nombre, Camila Alejandra Rojas Vera. Pude realizar el diálogo de saberes con la doctora Madi Lorena Parra, quien es profesional en psicología y tiene cerca de 12 años de experiencia en trabajo comunitario con comunidades indígenas, y se trabajó el tema de la discriminación hacia la mujer indígena en el municipio de La Plata. Las que ustedes están visualizando fueron las preguntas que se realizaron. Tuve la oportunidad de tener un diálogo de saberes con la doctora Madi, y estas fueron algunas de las preguntas, iniciando para hacer ese proceso de acercamiento, que me compartiera cuál era su perfil, a qué se dedicaba en la actualidad, y me comentara algún aspecto importante del territorio en el cual habitaba. Me mencionara si había trabajado con comunidades o grupos étnicos, obviamente pues para dejar la evidencia en el video, cuánto tiempo y cómo le había parecido dicha labor, el rol que desempeñaba, si consideraba que era importante y que se adoptara un modelo de intervención que generara realmente un impacto comunitario, que me comentara cuáles considerarían que fueran como esos consejos que fueron muy enriquecedores para mí como profesional, como estudiante de la maestría, para el abordaje con comunidades indígenas. Las barreras que ha encontrado, obviamente, pues en su labor, y cuál sería el objetivo principal del abordaje comunitario. Luego hice una presentación ya como tal del anexo del documento, planteando pues la problemática de discriminación hacia la mujer indígena en el municipio de La Plata, exponiendo el esquema. Le expliqué pues ya el modelo que yo seleccioné, la argumentación y la pertinencia del modelo. Presenté los rasgos metodológicos y las fases del modelo de intervención.
y ya pues recibir la retroalimentación por parte de ella, destacando las fortalezas y las debilidades, oportunidades de mejora, las cuales se plasmaron luego en un punto del trabajo y pues realmente ahorita las voy a evidenciar para que las miremos y las revisemos porque pues son importantes. Y luego la despedida y los agradecimientos. En el proceso de la retroalimentación, pues me parece importante compartir con el grupo porque en algún momento podemos llegar a trabajar con esas comunidades. Y es que ella me menciona que se enfoque en las actividades no solamente en la mujer, ¿sí? Sino también a nivel familiar, porque eso fortalece los vínculos afectivos. Tener en cuenta que la comunidad tiene unas autoridades, como lo comentaba la compañera Lilia, hay unas autoridades, hay una asamblea, ellos están inscritos acá pues al CRIC, contemplan unas leyes, tienen una justicia propia y pues hay que seguir ese conducto regular ante cualquier situación que se evidencie, ¿sí? Como tercer punto, pues hay un desconocimiento frente a las rutas de atención, entonces me mencionaba la importancia de informar y orientar a las comunidades frente a las diferentes rutas de atención en eventos en salud mental y pues precisamente frente a tipos de violencia física, psicológica, patrimonial, porque pues ese es muy evidente el desconocimiento que hay sobre las mismas rutas. Em, Como cuarto punto, trabajar de la mano con la comunidad. Como lo comentaba la compañera, no podemos llegar a imponer o a decir, yo hago esto así o siempre lo he hecho así o en mi cultura lo he realizado así, porque es muy diferente el trabajo que se realiza con ellos y más que todo frente a estos temas en salud mental que son temas álgidos y pues que requieren de un abordaje que sea de la mano intersectorial con las comunidades que llevan la batuta, digámoslo así, en temas de leyes y de justicia propia. Como quinto punto, sensibilizar a los mayores, a los gobernadores, a los líderes frente a estas problemáticas existentes, pues estos temas se trabajan de forma interna y con una justicia propia, ¿sí? Entonces, para mí puede ser en mi cultura, en mi día a día, puede ser alarmante lo que comentaba la compañera, que una niña de 13 años quede en embarazo, porque sería un abuso sexual, un acceso carnal violento, en el caso que se presentara contra una menor de edad y pues ya tiene un proceso con fiscalía, con comisaría, bueno, con las entidades que competen y ya iniciarían estos entes a hacer pues sus acciones legales, pero ellos tienen una justicia propia y le dan un manejo, entonces es tratando, como lo comentaba la compañera, de sensibilizar, de invitarlos, de motivarlos para que estas problemáticas puedan salir a la luz. El respeto por la cultura es súper importantísimo, compañeros, el respeto por sus tradiciones, por sus rituales, nunca burlarse, nunca hacer un comentario, nunca menospreciar sus saberes ancestrales, sus puntos de vista. Eso sería una falta de respeto gravísima que me puede ocasionar que yo no tenga más entrada en la comunidad. Tener en cuenta que los mismos ritos, ella me comentaba que los mismos ritos y las costumbres que practican en la comunidad conlleva a que haya consumo de, bueno, de chicha, de estas bebidas que están fermentadas y que puede ocasionar más problemáticas, van a reincidir en más problemáticas de vulneración de derechos, como violencia intrafamiliar, situaciones de abuso sexual. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de nosotros hacer un abordaje comunitario. Y como último punto, me comenta que en la implementación de una fase de intervención o de abordaje comunitario, dependiendo de la problemática, es bueno o sería importante utilizar estrategias como el tejido para la transmisión de saberes ancestrales de generación en generación, para la práctica de valores o lo que nosotros queramos trabajar con ellos en cuanto al desarrollo comunitario.
Bueno, yo saqué unas conclusiones después de yo presentarle pues la metodología, que fue una metodología comunitaria de redes de ensamblajes comunitarios, donde se ha utilizado en el departamento del Cauca con pueblos también NASA, el tema de hacer mingas de murales con estas comunidades indígenas para transformar esas realidades con personas que han tenido o han sido víctimas de desplazamiento, víctimas del conflicto. Pues para nadie es un secreto que, bueno, el municipio de La Plata, donde yo vivo, es muy cercano, digamos que es un puerto al departamento del Cauca, y recibimos población, estamos realmente muy cerca, y pues se puede fusionar la cultura y estamos cerca de estas problemáticas. El municipio de La Plata es un municipio que en su mayoría, un 60%, es de zona rural, dispersa, zonas lejanas donde no hay acceso por vías, digamos, los nacionales. Entonces, todas estas problemáticas quedan ahí y no salen a la luz. Entonces, a modo de conclusión, eh, puedo decir que es necesario adaptar un modelo de abordaje comunitario que realmente genere un impacto y que pueda transformar realidades. eh, Colocarnos la camiseta del curioso, porque estas comunidades son ricas en saberes y conocimientos, por lo tanto hay que tomar siempre pues muy en serio estas situaciones, una actitud de exposición al cambio y al aprendizaje, porque nosotros llegamos a aprender de la comunidad, y las metodologías de intervención deben ser acorde a la comunidad con la que estemos trabajando. De todos, de todas estas metodologías que miramos, yo estuve leyendo y hay muchas herramientas que son de otro modelo, pero me sirven para yo poderlas utilizar, porque pues no es algo que sea inamovible, que yo me voy a casar con este modelo y no voy a poder, digámoslo, transformarlo para lograr un objetivo. Yo puedo tomarlo mejor y que sea enriquecedor para la misma comunidad. Eso quería compartirles, compañeros. Muchísimas gracias. Creo que continúa Angélica. Doctora y compañeros, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, compañera. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, en mi grupo colaborativo tomamos como referente la comunidad NASA de la comunidad en Vera, y nosotros trabajamos el desplazamiento forzoso en mujeres y niñas indígenas. Entrevisté a la doctora Claudia Roa, psicóloga magíster en educación, y lleva 14 años trabajando con la comisaría de familia del municipio de Fortul. Acá en Fortul existe la comunidad indígena Guajiro Macahuán, y le preguntaba yo a la doctora Claudia sobre la viabilidad del modelo en redes, que fue el que nosotras en el grupo colaborativo elegimos, la pertinencia de ese modelo para el trabajo con este tipo de comunidades, a lo cual pues ella me comentaba pues varias situaciones teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran acá la comunidad indígena presente acá en el municipio. Digamos que el modelo Actor Red para el manejo con la comunidad NASA y con la comunidad en Vera es pertinente, toda vez que es real que estas comunidades han sufrido de desplazamiento y han sido vulneradas en su mayoría las mujeres y las niñas. Sin embargo,
Para el caso que se vive acá, se presentan diferentes situaciones, ya que el asistencialismo por parte del Estado ha generado en la comunidad Guajibo-Macaguán una falta de gobernabilidad y una pérdida de cultura y valores en esta comunidad indígena, quienes presentan bastantes problemas en relación al consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol. La doctora me comentaba en el diálogo que tuvimos que han sido muchas las veces en las que ellos como comisaría han tenido que intervenir para recoger chicos y chicas que están vulnerados pues por sus padres, ya que es cultural, como lo decía la compañera anteriormente, el consumo de licor a temprana edad, pero es cultural cuando estamos hablando de un consumo de chicha, de majule, pero con esta comunidad existe la particularidad de que ellos se embriagan con cerveza, con aguardiente, tienen como proyectos de emprendimiento la venta de licor dentro de la comunidad y todo esto se ha presentado por la falta de gobernabilidad que se presenta dentro de esta comunidad indígena. Hay muchísimo mestizaje dentro de la comunidad y se ha pues perdido como tal la cultura y los valores. A ellos los rige una ley que es la ley Chivechi, que es una ley bastante amplia y no permite que los agentes estatales entren a fungir como eh, a resguardar los derechos de los niños, las niñas y las mujeres. Entonces, se presentan casos de violaciones por parte de los indígenas a las niñas y a los niños indígenas y se cobijan bajo esa ley en las veces que ellos la hacen necesario, evadiendo muchas veces la justicia y vulnerando pues más los derechos de estos niños y estas niñas. Me comentaba también que esta comunidad, desde su acervo, desde su historia, son comunidades que constantemente migran a otros sitios porque son nómadas. Entonces, muchas veces ellos mismos se vulneran sus derechos cuando salen de su territorio. Aquí cerca a Casanare se presenta, ella me socializó una memoria en donde se reunieron varios actores del departamento del Casanare y con el departamento de Arauca para hacer el retorno de estas indígenas a su territorio nuevamente. Ellos salen a qué? A realizar tácticas de mendicidad, porque pues ya la gente acá, los blancos de acá del territorio, pues ya saben que cuando salen ellos a pedir, piden, pero para el consumo de sus sustancias, entonces esto lo que hacen es migrar a otras instancias. Se van para Casanare y pues ahí han habido varias mesas de concertación y de diálogo para hacer el retorno de estas poblaciones. Entonces ella me hacía ver que muchas veces el desplazamiento era ocasionado por los mismos indígenas, ellos mismos en su, ay Dios santo, en su historia, en su cultura, está el de desplazarse y se presenta ahí eso. Otro agravante que hay acá con este grupo es la presencia de actores armados en la región, lo que ha hecho que los indígenas de esta comunidad tengan que emigrar a otros sitios por situaciones de seguridad. Me comentaba también dentro del diálogo que nosotros tuvimos que sus territorios se han visto aminorados
porque los finqueros de alrededor de la comunidad corren los linderos de sus fincas y están cada vez arrinconando más a la comunidad indígena, y esto genera también que ellos salgan a migrar a otros territorios. Pues básicamente ese fue el diálogo que yo tuve a grosso modo con la doctora. Me comentaba que el modelo era pues bastante pertinente para la comunidad Embera y para la comunidad Nasa. Sin embargo, para acá, pues los indígenas tienen bastante atención por parte del Estado, pero realmente lo que hace falta es dentro de la comunidad la transformación, y hace falta un poquito más de gobernabilidad. Con esto termino, profe. Muchísimas gracias, Camila. Muy, muy amable. Seguimos con Angélica. Profe, estaba hablando Angélica. Sigo yo, mi profe. Ay, qué pena. Yo pensaba, como veo aquí a Camila, pensé que era Camila, qué pena. Camila ya pasó. Sí, sigue Giovanni, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan adecuadamente? Sí, Giovanni, te escuchamos muy bien. Profe, quisiera saber si aquí tengo la opción de compartir pantalla, si está habilitada. Sí, yo a todos les puse como moderador, mira a ver. Ah, ok. Como hizo Camila, listo. sí. Vamos a ver si me deja. Sí, exactamente. Sí, ¿Me ya se ve confirma, tu profe? pantalla. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ya. Bueno, buenas noches para todos, compañeros, compañeras, espero que se encuentren muy bien. A continuación, pues voy a hacer un poco el compartir de lo que fue la entrevista con los profesionales. No sin antes señalar un poco sobre el contexto. Este es un trabajo que se viene haciendo grupalmente con la compañera Luisa Fernanda. Ella está aquí presente también en la reunión. Muy seguramente la idea es que si están de acuerdo los compañeros, ella ahorita siga para que no se pierda como el hilo, ¿no? Nosotros seleccionamos el Cabildo Indígena Muruy Muina, nos acercamos a ese cabildo para hacer ese diagnóstico y esa caracterización de la comunidad. El cabildo se encuentra ubicado en la montañita Caquetá, específicamente en una vereda denominada Semilla de Paz. Para yo no extenderme tanto, voy a decir que en el diálogo que se tuvo con los gobernadores, la vicegobernadora, el cacique y unas personas claves que identificamos en todo el proceso, ¿sí?, descubrimos una problemática en la cual hemos querido precisamente intervenir, y esa problemática es la problemática de salud mental comunitaria en ese cabildo. Entonces se identificó unas categorías, encontramos el tema del desarrollo y allí vimos cómo en el desarrollo les afectaba el tema del cambio climático, la pobreza, la educación, la infraestructura, la vivienda, todos esos elementos en malas condiciones. Dentro de la categoría resiliencia identificamos el tema de la identidad cultural, la pérdida del territorio y las costumbres de ellos que influyen en la autoestima colectiva y de igual manera el tiempo libre. En la categoría violencia identificamos el tema de la colonización, el conflicto armado, la inseguridad que viven, las relaciones de poder y la falta de conmiseración del municipio en general. Y en la última categoría, que es la estructura sociopolítica, identificamos que hay una carencia de oportunidades para la participación e inclusión, las políticas públicas y la gobernanza ilegítima, que indudablemente obstaculiza e influye también negativamente en esta temática que hemos querido abordar. Frente a esa problemática, decidimos seleccionar el modelo de intervención comunitaria y redes, ¿sí?
A las profesionales con ellas se tuvo una larga charla. En el video no está todo el elemento, la experiencia, sino que lo que hizo fue colocar los elementos clave y frente a esa charla, pues a las profesionales se les indicó en qué consistía el modelo seleccionado, que fundamentalmente lo que ellas precisamente también asumieron y se llevaron de ese diálogo es que el modelo es preciso para poblaciones que han atravesado el conflicto armado y la violencia. Y lo central es que el modelo tiene tres componentes allí. Uno es la transición económica, en la cual se busca la sostenibilidad de los negocios, las acciones para el desarrollo sostenible, la participación institucional, la vinculación laboral dignificante, la creación de empresa. Está el componente inserción social, que es este componente de inserción social tiene unos conceptos que vimos alrededor de en torno a este curso, que fueron parte de las guías de actividades, porque nosotros vimos elementos como el tejido social, el tema de la integridad social, el capital social. Este componente de la inserción social también tiene el tema de la identidad, el sentido de pertenencia, una serie de alternativas pedagógicas para influir evidentemente en las capacidades y en las potencialidades de los miembros. Y el tercer componente vienen a ser los procesos psicosociales, porque el modelo pues quiere una comprensión y generación de cambios, la participación en un proyecto económico que les haga sentir pertenecientes a un colectivo, que entiendan que desde el trabajo que realizan pues se puede hacer una dignificación, cualificar sus potencialidades en temas de equilibrio emocional y afectivo, bueno, una serie de cosas. Y con las profesionales se trató el tema del sujeto, que no solamente es producto de la historia, sino que también el sujeto es productor de la historia. Eso, pues evidentemente basado en las propuestas de Belalcázar 2005. Ahora sí, el elemento central, la primera entrevista, pues prácticamente como grupo hicimos 3. La primera entrevista se realizó a la profesional, la profe Amparo del Pilar Montes Marlés. Ella es muy experta en el tema investigativo y en el tema con comunidades diversas de todo tipo, no solamente comunidades indígenas, sino comunidades que han atravesado precisamente la violencia. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, especialista en psicología organizacional, docente del seminario, directora de CHEMA, que es el Centro de Escucha y Acompañamiento Psicológico en Florencia, Caquetá. A propósito, este espacio ha sido genial porque la problemática que hemos seleccionado es salud mental. Este centro tiene como objetivo fundamental el tema de la salud mental, y claro que desde un enfoque comunitario. Y psicóloga de talento humano de una empresa del sector de la construcción que denomina Districerámicas. Entonces, en el proceso de la entrevista hubo unas reflexiones, a ella se le pidió que expusiera su perfil y tras la exposición del modelo que ella comentara acerca de la pertinencia del modelo, que es lo que exige la guía, de qué manera ese modelo es precisamente apropiado, qué elementos positivos hay, pero también qué sugerencias hay en torno a ese modelo. El primer elemento que ella identifica es genial, es el tema de la gobernanza. Ella dice que la propuesta de intervención es un llamado directo al gobierno nacional para que él asuma un deber fundamental. ¿Cuál es ese deber fundamental? Primero, el de atender a las comunidades indígenas. Y segundo, el de promover la salud mental. Y es que esto es una cuestión jurídica, esto es teleológico, esto es parte del cuidado estatal. Y es algo que evidentemente está presente en el modelo, porque el modelo de intervención comunitaria y redes necesariamente supone una labor interinstitucional. Si no hay labor institucional, cojea el modelo. Entonces, y esa intervención entonces busca también que haya un marco estratégico, una asistencia técnica, una capacitación e inversión. Y para esto se necesita de la institucionalidad, que ya más adelante vamos a hablar en lo que vimos con ella, que el hecho de que intervenga el gobierno,
que sea un elemento aquí, no quiere decir que caigamos en roles asistencialistas, ¿sí? Y la salud mental, queridos compañeros y compañeras, profe, la salud mental no está solo relacionada con la salud en general, que es lo que descubríamos con la profe. La salud mental está relacionada con el concepto de desarrollo y con el concepto de políticas públicas. Hay unas políticas públicas de salud mental, porque si faltan las políticas públicas de salud mental, pues evidentemente no hay un aseguramiento por parte del Estado en el desarrollo y en el bienestar de la población. El segundo elemento que identificamos, que la profe nos traía a colación, es el tema de la inclusión social. Ella dice, es que en el modelo se vislumbra la recomposición del tejido social porque la red genera lazos afectivos, pero sobre todo la participación social. Recordemos que en este curso vimos que teníamos que definir el concepto de participación social. Participar es un concepto que está ligado con el de inclusión social. Participación social implica inclusión social. Entonces, esto es vital en materia de salud mental. Y la participación no es básica, la participación es completa porque la psicología comunitaria precisamente replantea eso. La comunidad no es una participación ahí porque sí, es una participación en la planificación, en el diseño, en el accionar de todas las tareas. O sea, la comunidad se vincula profundamente y eso es lo que la profe nos señalaba allí como relevante. Otro elemento es el de la formación. Decía la profe, y esto a mí me llamó profundamente la atención, porque ella decía, es que a las comunidades indígenas hay que darle las herramientas psicológicas y productivas, ¿sí? Para que ellos puedan suplir las necesidades a nivel personal y social. La idea es que los miembros de la comunidad tengan espacios formativos, diversas estrategias, exploten sus talentos, espacios de aprendizaje. Y decía ella, no es hacer por ellos. Ellos son los que ejecutan. Se les da las herramientas, pero no desde una perspectiva paternalista o asistencialista, porque eso es precisamente lo que queremos evitar con la psicología comunitaria. Y otro elemento era la dimensión ética que aquí hemos concordado todos, para que lo tengamos cuenta en ese diálogo final de saberes. Todos hemos concordado en esto. Me decía la profe, a la comunidad indígena, en este modelo, es importante tener en cuenta el respeto frente al otro, asumir al sujeto indígena no como objeto, sino como sujeto activo. Es que él es parte del colectivo, es constructor del conocimiento, ellos tienen una cosmovisión propia y hay que hablarles y escucharles con respeto, porque hablarles y escucharles con respeto es dignificarlos a ellos. Y darles la valía es decirles que sí tienen las capacidades y hacerles saber los mecanismos para que evidentemente expliciten esas capacidades. Hay unas sugerencias, ella nos dice, primero, hay que respetar la cultura, las costumbres y la cosmovisión indígena. Yo ya pude ir a La Maloca y hay unas particularidades. Uno, por ejemplo, queda uno impresionado porque hay unos sectores, por ejemplo, en esa comunidad muina, hay unos sectores de La Maloca donde uno no se puede recostar, por ejemplo. Hay un sector donde solamente se sientan, por ejemplo, los hombres, ¿sí? que van a mambear, por ejemplo. Y hay toda una serie de elementos culturales allí de fondo, no solamente lo de La Maloca, sino a nivel externo, los temas de medicinas, del tiempo libre, bueno, en fin. Decía ella, segundo, hay que generar espacios de formación para los niños, no solo para los adultos, porque más adelante esos niños tienen que ser líderes. Y tercero, que la intervención de nosotros sirva de guía para otras intervenciones. Es decir, ella nos dice, visionen que su intervención no se quede ahí. O sea, hay que solidificar bien la intervención. Y ya la segunda, que esta es muy corta, y ya con esto concluyo, y le doy paso, si es posible, a la compañera Luisa, que ella hizo la entrevista 3, y fue invitada también a este diálogo, fue a la profesional Ana María Rodríguez Pinto. La particularidad de la guía es que nos decía en ciencias sociales, no necesariamente
tenía que ser psicóloga. Aquí tenemos una abogada, ella también tiene estudios en psicología, pero su perfil profesional propio es el de la parte jurídica, especialista en Derecho Constitucional, Matrimonial, docente, catedrática de Derecho de la Universidad de la Amazonía, que a propósito ella me dio clase en la Facultad de Derecho y es líder y coach certificada, se dedica a este tema. En la entrevista que tuvimos con la profe, también que nos dijera un poco sobre las reflexiones y alcance del modelo, ella comienza diciéndonos que resalta que nosotros hemos tenido un vínculo con la comunidad como investigadores y eso es buenísimo, porque eso replantea el rol del psicólogo. ¿Cuál rol? El de trascender los límites de la jerarquía estructural de los hospitales psiquiátricos, que eso es propio, la necesidad de reconocer los problemas, pero no solamente hablar de ellos desde las cátedras, desde por allá los laboratorios, sino acercarse directamente a la comunidad. Entonces ella rescata eso, ella dice que bueno, toda esa cercanía que han logrado con los gobernadores, la vicegobernadora, el cacique, con los miembros clave, eso es fundamental, ¿sí? Dentro de esa pertinencia del modelo, ella nos dice, el modelo es pertinente. La propuesta de intervención es muy válida porque la problemática primero es actual, es importante, es necesaria de abordar. El tema de la salud mental en pueblos indígenas es oportuno e inclusivo, sobre todo tras la pandemia. Hay sectores que todavía no han sido atendidos formalmente, ¿sí? Importante el hecho de que se quiera obtener un producto anexo. Ella dice que bueno que ustedes no solamente buscan la investigación a secas, sino que también hay de fondo un proyecto económico que en el proceso, como en la psicología comunitaria, se nos da sorpresas. En el proceso de psicología comunitaria uno no es tan rígido, o sea, eso no quiere decir que uno pierda la excelencia o los elementos de responsabilidad que hay en todo marco epistémico y metodológico, pero uno va descubriendo cosas que salen de la estructura y eso hay que aprenderlo a asumir. Entonces ella dice, importante eso, la obtención no solo del recurso investigativo, sino también del recurso económico, porque son poblaciones que han sido afectadas por el conflicto, que no tienen agua potable, que no tienen los servicios de energía, porque eso es lo que atraviesa esa comunidad. Pues ellos evidentemente también necesitan la generación de ingresos, que no es darles, sino proporcionar las herramientas para que ellos desde sus particularidades puedan generar también una serie de proyectos. Y tenemos, con esto ya concluyo, las recomendaciones que ella hace, que a mí me parecen muy geniales. Creo que las retroalimentaciones lo hacen crecer a uno. Ella dice, continúen con la cercanía comunitaria. No pierdan esa cercanía comunitaria, la que han logrado. Segundo, seguir haciendo praxis, porque no es posible generar investigación de un computador, ¿sí? Como ella ha trabajado con comunidades indígenas, ella dice, a las comunidades indígenas hay que hacerles saber que ellas también deben participar en lo institucional, que ellos tengan gobierno propio, sí, pero ellos también tienen que saber esa parte. Y lo último, la última recomendación, que a mí me encanta esa recomendación, ella dice, hay que mirar mejor las categorías para que no queden tan occidentales, porque si quedan muy occidentales, entonces no estaríamos siendo cercanos al lenguaje de ellos. Ella dice, puede que sean las mismas categorías, pero adaptémoslas al lenguaje de ellos, esas categorías que ustedes han seleccionado para la investigación. Allí pues están las referencias y de esta manera, muchas gracias. Excelente, Giovanni, muchas gracias. Entonces ahí sigue tu compañerita, que usted nos dijo. Luisa Fernanda, Muy ya está por ahí. Noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, a estimada profesora Ana María y compañeros y al compañero Giovanni, que es un abordaje bastante amplio frente a todo lo que se ha venido trabajando en el desarrollo del curso y con la comunidad. Profe, lo que sucede es que yo no pude ingresar con el correo que su merced me invitó porque lo tengo bloqueado, porque como soy docente de la UNAD, entonces me tocó ingresar como invitado externo, por eso no tengo permisos para compartir. Pero Giovanni se lo puede compartir. Dale, porque él sí tiene los permisos. Se lo reenvía él.
al WhatsApp. No hay dificultad. Igualmente lo voy a hablar, es una presentación muy cortica. La entrevista en la cual nosotros, pues básicamente tuvimos en el desarrollo de la fase esta número 4, tuvimos la oportunidad de hacer un diálogo bastante extenso. Ahí la profe pues se dio cuenta con la doctoranda Marta Isabel Álvarez, que también es docente de la UNAD y magíster en psicología comunitaria. Básicamente, este encuentro de saberes hace referencia al modelo de intervención y redes expuesto por el doctor John Gregory Belalcázar, ¿cierto? Este modelo, el cual menciona una mirada de restablecimiento socioeconómico y de parte del desplazamiento, que si bien es cierto, como lo explicaba nuestro compañero Giovanni, mencionaba que la comunidad de base pues tiene algunas situaciones como de desplazamiento como tal, como las marcas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si en las comunidades, no solamente indígenas, sino a nivel nacional en Colombia, pues siempre tenemos de manera directa o indirecta, somos víctimas del conflicto armado. Sí, quien les habla pues también hace parte de una comunidad indígena en el departamento del Putumayo, agua del Cabildo Indígena Yarumo Pilcuasi. Lo que radica importante en este modelo, que si bien es cierto, si no estamos actualmente, hay varias situaciones que mencionaba la persona que entrevistamos, la doctora Marta Isabel, a las cuales se les debe hacer algunas recomendaciones importantes, ¿cierto? Si el modelo no descuida la parte humana y social, ¿cuál modelo? El modelo de intervención y redes. Aspectos biológicos, sociales, relacionales y de una postura que es más acerca al ser humano, ¿cierto? Y entendiendo a un miembro de la comunidad como un sujeto activo que participa de sus quehaceres y que tiene esa identidad cultural que nosotros queremos marcar. Aquí, como es una de las categorías principales que mencionaba el compañero Giovanni, es que son categorías, si bien es cierto, en relación a la salud mental, que de acuerdo con nuestra ley de salud mental a nivel nacional, que es la ley 1616 del 2013 de salud mental, nosotros no debemos descuidar que la salud mental en las comunidades indígenas se debe tratar desde un enfoque diferencial. ¿Por qué? Pues porque la concepción que se tiene de salud mental en las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas o comuneros o como nosotros o los que hacemos parte, se va más allá de esa ancestralidad, ¿sí? Básicamente no podemos decirle, es que la comunidad padece una crisis nerviosa, ¿cierto? Si lo hablamos en términos psicológicos normales, y que la comunidad mencione que son aquellas situaciones propias que provienen de la naturaleza. Es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que se debe ir formando aquellas situaciones que generan afectaciones a las comunidades, pero que se deben vivenciar o traer a colación de acuerdo a cada contexto. Las comunidades no todas son iguales, no todas las podemos trabajar de la misma manera y no hay un manual que dé un paso a paso de cómo debemos intervenir. ¿Qué nos decía? Y de hecho es una postura que también comparto con la doctora Marta Isabel Álvarez, que ella mencionaba era que ya no podemos hablar de intervención, sino de procesos de acompañamiento, ¿sí? Esos acompañamientos van en pertinencia desde la identificación de los factores psicosociales presentes en las comunidades y que interfieren directamente a la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. De cierta manera, recuperar los diálogos en las comunidades suele ser un factor importante de encuentro, de participación, de saberes. El saber es lo más importante que nosotros debemos tener dentro de las comunidades, porque si no se respeta el saber propio de la comunidad de base, nosotros estamos interfiriendo en los procesos psicosociales que de alguna otra forma se requieran. Para eso es importante construir un conocimiento de las comunidades donde todos los procesos de acompañamiento puedan considerarse como investigadores de su propia realidad, ¿cierto? No es que nosotros vayamos, ahí llegó el psicosocial, llegó el magíster, llegó el doctor que nos va a cambiar a nosotros toda esa identidad, esa formación o de costumbres, sino que desde parte de la misma comunidad se logre generar una propia investigación desde la realidad que ellos tienen. Nadie más conoce las realidades propias de las comunidades que ellos mismos.
La pertinencia de este modelo, de acuerdo con lo que manifestaba la doctora Marta Isabel, es que es un modelo que está articulado con la temática que nosotros abordamos desde la salud mental comunitaria en el Cabildo, ¿cierto? Y un abordaje en comunidades acorde a las necesidades, porque es un modelo que interviene, si bien es cierto, utiliza mucho la palabra de intervención, de las comunidades que están en situación de vulnerabilidad por el desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que todo proceso que genere comunicación asertiva y cercana entre la comunidad y el ente investigador contribuye a generar procesos de relación directa, ¿cierto? No la relación es indirecta, ni tampoco es de manera vertical. Las relaciones comunicacionales que se dan en las comunidades siempre deben ser de manera horizontal, en las cuales que se permita el respeto y la asertividad y la objetividad que se tiene en las relaciones que se dan con las comunidades. El abordaje de aspectos psicológicos en los procesos de intervención que se desarrollan en el modelo no solamente son socioeconómicos, sino también psicosocial de una intervención en comunidades de víctimas del conflicto armado. Aquí es la pertinencia que mencionaba mi compañero, es que si bien es cierto se requiere la participación de la interinstitucionalidad, pero no hablar desde una postura de asistencialismo, sino de que las comunidades reconozcan sus habilidades, capacidades y potencialidades y puedan trabajar desde ahí para poder subsanar diferentes situaciones que se les presentan. A veces las comunidades no requieren que se les llene de muchos artículos o artículos, algunos bienes para ellos subsanar o salir adelante, sino más bien que se empoderen de sus procesos, pero no desde un modelo de empoderamiento, sino que ellos reconozcan cuáles son esas potencialidades que tienen. A veces no reconocerlas, el desconocimiento de las diferentes leyes que tenemos a nivel nacional, conllevan a que las comunidades no puedan surgir a partir de esas potencialidades que tienen. Y es para eso que se requiere siempre que las comunidades reconozcan esos diferentes acciones o bienes que poseen, porque si bien es cierto, comunidad indígena que se respete, pues nunca está alejada de la parte agrícola y de por sí la parte productiva de la mano. ¿Qué tan cierto es que nosotros podemos en diferentes instancias, desde aquí la invitación a cada uno de los profesionales en psicología y quienes no lo son, también hacen parte de la rama de las ciencias sociales, es hacer parte de esos diferentes acompañamientos psicosociales que tenemos en nuestro contexto, que conlleven a potencializar las habilidades de las comunidades? No necesitamos un manual, lo explicaba la doctora Marta Isabel, necesitamos es la pertinencia de lograr un acompañamiento asertivo con cada una de las comunidades. Para ello, también es importante resaltar que Belalcázar plantea que se deben estructurar unas estrategias completas para conformar vínculos y unas relaciones vinculantes para que surjan acciones colectivas. Si las comunidades no se juntan, desde la juntanza, veámoslo desde esta postura, no podemos estar hablando de un pensamiento completo y la forma de realizar acciones colectivas. Cuando nosotros generamos acompañamientos con las comunidades, y lo hablo desde una postura de que nosotros, el modelo lo especifica, hablemos de intervención, ¿sí? Pero si lo hablamos desde la actualidad y desde las nuevas posturas que tiene John Gregory Belalcázar, él ya habla de acompañamiento, ¿cierto? Un acompañamiento que debe ser una mirada de un restablecimiento socioeconómico desde el modelo de intervención y redes, pero que debe ir alineado con ciertas circunstancias que tienen las comunidades, ya sea por desplazamiento, víctimas del conflicto armado, que sea específico, pero que es un modelo que no descuida la parte social y la parte humana. Cuando hablamos de la parte humana, estamos hablando del sentir de las comunidades a nivel individual y colectivo, y las necesidades de las comunidades en diferentes aspectos, biológicas, sociales, relacionales, que de cierta forma conllevan a generar procesos de asertividad y de un acompañamiento efectivo en las comunidades. Que las comunidades, a pesar de que ya se salga o se vaya el acompañante psicosocial, puedan surgir y se apropien de sus propias situaciones de las comunidades. Los sujetos son parte de la comunidad,
que permiten reconocer como parte las proyecciones. Nadie más conoce las situaciones de las comunidades que los mismos, de las mismas que la conforman. Para ello, finalmente concluyendo, y es la parte que la doctora Marta Isabel siempre nos recomienda, es hablar de acompañamiento psicosocial. Nosotros no llegamos con una varita mágica a cambiar las realidades de las comunidades, llegamos a acompañar los diferentes procesos que se presentan, respetando los saberes propios que ellos poseen. Ahí estáis. Muchas gracias. Ahí estáis, es en mi lengua agua. Ay, qué lindo, ¿cómo ahí estáis? Ahí estáis. Agua pic. Ahí está, ese es que gracias, o Sí, que esa señora. estáis. Sí, señora. ¿Cómo es tu Gracias. comunidad? Qué pena, Luisa, que usted dijo el nombre que no la entendí. ¿Cómo se llama la comunidad? Yarumo Pilcoas, el Egnawa. En Niagua, Agua. como los como los guajiros, no, 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 agua diferentes. son de adentro, Agua. los de la tierra, sí. Son comunidad que viene desde Nariño, departamento de Nariño, ya sentado directamente en Putumayo. Precioso, muchas gracias. Tiene una capacidad usted oral increíble. Muchas gracias. Listo, entonces Andrés Felipe, continúas. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Profe Ana María, compañeros. Bueno, estoy teniendo un problema con mi conectividad, porque estoy en la calle, no he logrado todavía llegar a mi casa. No sé si me escuchan ustedes bien ahí. Hay un poquito de interferencia, ¿Aló? pero hay un poquito de interferencia. ¿Cuánto te demoras para ir a la casa? Sí. No, realmente estoy un poco retirado. Pero bueno, pues igual agradezco por la oportunidad, profesora Ana María, para hablar acerca del tema. Bueno, pues nosotros también hicimos estamos enfocando a las comunidades indígenas en Vera, puesto que pues, hubo una división como en el grupo. Inicialmente con los compañeros que exponen, habíamos declarado pues realizar toda la actividad en torno a la salud comunitaria, a la salud indígena, a la salud mental en las comunidades indígenas. Pues particularmente a mí, estoy acá en Bogotá, no tengo la posibilidad de estar tan cerca a estas comunidades, sin embargo, pues me he tomado la tarea de hacer la simulación de intervención con la comunidad indígena en Vera que se acentúa en el Parque Nacional. Bueno, pues decir que ha sido de por sí una actividad un tanto desgastante porque, sin embargo, en mi calidad de estudiante y al no pertenecer a alguna asociación, se me ha hecho un tanto complejo. Sin embargo, pues he logrado hablar con algunos de los líderes de la comunidad y identificar como una serie de problemáticas y teniendo en cuenta pues el desarrollo del curso, he intentado como simular esta serie de actividades y de modelos de intervención en ellos, ¿no? Entonces, para este último ejercicio, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Sandra Liliana Oviedo, que ella es magíster en psicología, y nosotros hicimos una propuesta para esas comunidades indígenas basándonos en el modelo de intervención comunitaria, familia, en el modelo de intervención familia, ¿sí? Con un enfoque inicialmente gestal. Ella nos hacía mucho la recomendación y nos abría un poco el panorama para decirnos que el enfoque que más se podría implementar en este momento para esas comunidades era el enfoque sistémico, teniendo en cuenta que es como el que más se maneja con familias, ¿no? Nosotros lo que hicimos, o bueno, lo que hice acá y en llamada con un compañero, fue visitar una de las familias y poder como eh, intentar dialogar con ellos de alguna manera para que nos comentaran cuáles eran como esas problemáticas, lo que los aqueja acá dentro de esta comunidad. Y bueno, pues si bien esto es un tema que realmente a nosotros sí, perdón, profe,
Muchas gracias, Andrés Felipe. Yo también había invitado a Soliver para que nos compartieran. Buenas noches, Oliver, ¿cómo estás? Sí, qué pena, profe, no. Pues, sin embargo, pues agradecer igual la tarea. Hasta luego, compañeros, que estén muy bien, que tengan buen día. Chao. Qué pena, profe. Bueno, pues sí, digamos que ha sido muy enriquecedor esta actividad que nos permitió acercarnos a los profesionales, que tuviéramos como un panorama un poco más amplio de lo que es el trabajo social comunitario. Y pues realmente, bueno, agradezco pues, la oportunidad de trabajar en este espacio y con estas comunidades profesorales. Qué pena, creo que no puedo continuar. Igual doy paso al compañero Oli. Muchas gracias, Andrés Felipe. Oliver, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Oliver. Bueno, no sé si Rocío también quisiera comentarnos algo. Buenas noches para todos y todas, ¿me escuchan? Sí, Rocío. Ay, vale, muchas gracias, profe. Es que tampoco tengo permisos para compartir, pero pues le pedí el favor a la compañera Angélica. No, ya te los doy, Un momentico. Ah, gracias. Rocío, sí, ya. No, es Listo, que ya, están bien. ya puedes compartir. Ay, espérame, miro a ver si puedo. Ya se ve la presentación. Ay, listo. Angélica ya te la está proyectando, hágale. Vale, listo, muchas gracias. Permitir. Listo. Bueno, entonces, bueno, hay una cosa y es que ya mi compañera Angélica, pues les habló acerca de la problemática que nosotros seleccionamos, que fue el desplazamiento forzado de mujeres, niñas y niños de comunidades indígenas. Ella, digamos, como tocó algunos elementos frente a esta problemática, pero pues también quisiera tocar algunos otros, y es que realmente la justificación frente a esta problemática entre nosotras decidimos elegirla debido a que muchas de estas comunidades indígenas sufren graves consecuencias. Perdón, es que no me deja, ya. Graves consecuencias psicológicas y sociales en su mayoría pues a raíz del conflicto armado, y en donde claramente, como muchos o como todos los compañeros y compañeras que han hablado, se evidencia la violación de sus derechos y obviamente pues la pérdida de su identidad cultural. Entonces, de acuerdo con las investigaciones que cada una de nosotras realizó, y no solamente eso, sino también frente a las referencias bibliográficas, perdón, ¿qué se me pasó? A las referencias bibliográficas pues que consultamos, entonces pues nos dimos cuenta que básicamente dentro de las mayores problemáticas que enfrenta esta comunidad específicamente está el reclutamiento forzado, asesinatos, desplazamientos, discriminación, marginalización, violencia física, mental y sexual, pobreza multidimensional. Entonces, entre otros, y obviamente va acorde y alineado con todo lo que hemos manifestado aquí. Uno de los casos, digamos, como más representativos se evidencia en las mujeres, niños y niñas indígenas cuando tienen que emigrar a ciudades grandes, ¿sí? Y se ven expuestas a perder esas raíces culturales, ¿sí? A mendigar para poder subsistir y en muchos casos explotados y explotadas sexualmente. Asimismo, pudimos evidenciar dentro de esas investigaciones que la población infantil y joven en su mayoría no asisten digamos, a instituciones educativas por su condición de pobreza y de lenguaje, pues ya que muchos de ellos pues no hablan el español. Entonces, frente a este panorama como tal, es imperativo el mencionar la riqueza cultural. Disculpen, ¿están viendo las diapositivas? Sí, Rocío, lo estamos viendo.
Ah, vale, listo, gracias, profe. Entonces, frente a este panorama, es imperativo mencionar como esa riqueza cultural de estas nuestras amadas comunidades indígenas a través de su lengua, el arte, la música, las danzas, la conexión espiritual, pues, con la naturaleza y razón por la cual, pues, se debe atender este tipo de situaciones desde metodologías que infundan y que promuevan el respeto, la empatía, la inclusión social, como lo mencionaba allí nuestro compañero Giovanni, que incluir no solamente dejar entrar, sino es entrar y también participar. Obviamente para promover, digamos, como esas oportunidades de desarrollo integral y que ese desarrollo integral como tal, pues sea una realidad en sus vidas. Entonces, en este ejercicio concretamente, es que se salta la presentación. Bueno, lo voy a dejar ahí. En este ejercicio, concretamente, nosotros hablamos, así como lo mencionó nuestra compañera Angélica, o nos referimos a la comunidad NASA en Caloto, Cauca, ¿sí? Ya que una de nuestras compañeras tenía una conexión como muy personalizada con miembros de esta comunidad. Ella mencionaba que una de las grandes, digamos, retos que ellos tenían allí en esa comunidad era recuperar su propia lengua, ¿sí? Y obviamente ellos también han tenido que recurrir a desplazamiento forzado. También hablamos y allí en este ejercicio y realizamos investigaciones, así como nuestro compañero, nuestro compañero que habló ahorita, acerca de la comunidad indígena Embera, ¿sí? Esa comunidad que tuvo desplazamiento en Bogotá, desplazamiento forzado aquí en Bogotá. Entonces, pensamos que a nivel metodológico era fundamental pues una propuesta desde la investigación acción participativa, ¿sí? En donde pues se incluyeran herramientas a estas mujeres en procesos de problematización, de concientización y de acción, ¿sí? Para que pues digamos que desde un diálogo se pudieran exaltar, pues digamos, sus saberes ancestrales y se reconocieran sus recursos de afrontamiento para poderse, digamos, para esas situaciones de empoderamiento, para esos procesos de empoderamiento, ¿sí? De su realidad, en donde se tienen en cuenta esos niveles de potenciación a nivel psicológico, organizacional y en redes. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de los modelos de intervención reconocidos, elegimos, tal cual como lo mencionó nuestra compañera, el modelo de redes comunitarias desde los fundamentos de la teoría actor-red, ¿sí? Entonces, pues digamos que sabemos que estas redes articulan diferentes sistemas de desarrollo desde un nivel micro hasta un nivel macro que permite activar, digámoslo así, fuentes de apoyo primarias y lograr un flujo de recursos que permite no solo la satisfacción de necesidades primarias como alimentación, vivienda, educación, salud, etcétera, sino también un empoderamiento y visibilización de estas personas en escenarios públicos y políticos, obviamente que permitan su participación efectiva como ciudadanos, ¿sí? Entonces, frente a ese ejercicio expuesto, permítame un momento, por favor. No sé por qué no. Angélica, tú estás presentando. Ah, ya. Ahí me sigue la siguiente, para la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, frente a ese ejercicio expuesto, el profesional en psicología, pues digamos, él se llama Jair Smelling Bustos. Él tiene una especialización en familia. Tiene una amplia experiencia laboral en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, concretamente en el Tolima. Ha trabajado en varias poblaciones alrededor del Tolima y pues digamos que preguntas como tal no le realicé, pero sí le expuse el ejercicio que nosotros hemos venido realizando a lo largo del curso y frente a él pues frente a esta, digamos, a esta exposición que le hice, pues él tocó algunos puntos importantes
y bueno, pues él decía que a través de su experiencia, más que el déficit gubernamental, en varios casos, algunas de estas comunidades se acostumbraron al paternalismo del Estado, ya que pues algunas de estas ayudas eran mal administradas por estas mismas comunidades. Entonces colocaba ejemplos como se les asignaban algunas tierras, se les daban algunas tierras y ellos lo que hacían en lugar de cultivarlas era arrendarlas. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos, algunos otros inconvenientes frente a esa situación. Él manifestaba también que, aunque la violencia ha sido una de las mayores causas de desplazamiento hacia las ciudades, hay que sumar también el narcotráfico, la minería ilegal, la deforestación y la tala de árboles para cultivos ilícitos. Todo esto, pues, ocasionado por grupos al margen de la ley y que no solamente, digamos, afectaba a la comunidad indígena, sino también a la comunidad campesina, ¿sí? Y con mayor impacto a esta comunidad que nosotros elegimos, que fue mujeres, niños y niñas, y que los llevaban allí a mendigar. Entonces, él recalcaba también que la población indígena tiene una legislación especial y obviamente pues se tornan problemas frente al envío de niños y niñas a madres sustitutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué? Obviamente por su identidad cultural, por el lenguaje, etcétera. Entonces, lo que ellos hacían en lugar de llevar a estos niños y niñas a estas madres sustitutas, lo que hacían era como buscar un reintegro hacia su hábitat, hacia su cabildo indígena, pero pues desafortunadamente ellos veían que después de haberlos restablecido en su hábitat, como al mes, digamos que volvían a otras poblaciones de allí mismo del Tolima y veían a esas mismas mujeres y a esos mismos niños y niñas pues mendigando. Entonces, digamos que eso frente a ese aspecto. También él recalcaba la importancia que nosotros le dimos al ejercicio como tal frente al modelo seleccionado de Actor Red en cuanto a esa articulación que hay en las áreas psicológica, familiar y comunitaria, ya que obviamente pues tiene una influencia positiva pues en esta comunidad, en estos sujetos a intervenir. Y bueno, ya él mencionaba que según su experiencia y de acuerdo con diferentes comunidades indígenas, en algunas de ellas, las mujeres llevan la mayor parte de la carga en el hogar en cuanto a oficios caseros y también, pues, digamos, laborales, pues, digamos, en cuanto a cultivos. Y aquí, pues, quiero recalcar ese aporte que hizo nuestra compañera Flor en cuanto a que, digamos, que el hombre es como el que manda, ya la mujer, digamos, es la que tiene sobrecarga en todos estos aspectos, sobre todo caseros, familiares y obviamente pues también laborales. Entonces, él mencionaba que es importante el que se pueda divisar la línea invisible para evidenciar hasta dónde, digamos, es cultura de ellos y hasta dónde es explotación. Bueno, asimismo, él mencionó la importancia de tener en cuenta que cada cabildo tiene su propia legislación y que se deben comprender las tradiciones de cada cabildo, obviamente, y sus diferencias con el Código Penal colombiano. Y ya por último, entonces, pues él mencionaba que también hay que tener en cuenta que el desplazamiento de indígenas no solamente se debe, digamos, a la violencia en sus territorios. También hay jóvenes indígenas que por voluntad propia viajan a ciudades a estudiar o a trabajar, digamos, como a buscar nuevos rumbos, nuevos horizontes, a adquirir bienes. Y pues digamos que en ese orden de ideas, algunos de ellos van perdiendo sus raíces, obviamente pues por la sociedad consumista. Entonces, pues básicamente esos fueron los aportes. Excelente, Rocío, muchas gracias. Claro que Pero sí. no sé si alguien más me falta por presentar. Muy amable. No sé si alguien más quiere presentar, compartir, o sino para que hagamos el espacio de retomar, de hacer esas reflexiones y tomar algunos puntos como en consideración. No sé si alguien más. Bueno, entonces nuevamente mis agradecimientos. Excelente la participación. De verdad que qué riqueza lo que hemos aprendido hoy, porque yo también me he enriquecido mucho con usted.
Yo también he tenido mi experiencia con comunidades indígenas, como yo les compartí. Yo estuve trabajando 2 años con los Embera en el municipio de Río Sucio. Y también me encontré con lo que decía Rocío y Lilia Flor, de que hay un centramiento en la masculinidad. Bueno, entonces como retomar las reflexiones que yo tomé apuntes de lo que ustedes compartieron. Entonces centrarnos pues que las comunidades indígenas pues son nuestros legados, hay que revisar su cosmovisión, respetar ese legado, esa cosmovisión que ellos tienen, que hay un centramiento en esa masculinidad, que para nosotros poder llegar a esas comunidades debemos conocerlas, conocer muy bien su cultura, hay que hacer un reconocimiento del contexto muy extenso, como lo vimos la otra vez. Ellos tienen todo ese proceso de intervención personal, o sea, tienen sus propios gobiernos centrados pues en la masculinidad. Muy interesante lo que nos decía Lilia, que las mujeres solo pueden tener un hijo y luego el caso pues que le pasó a la señora que tuvo los gemelos. Pues es evidente que hay una discriminación de género. Obviamente por ser mujer nosotros tenemos unas dificultades allí. Hay que hacer una revisión en la perspectiva de género. Pero por ser mujer indígena o algunos investigadores, digamos, desde la discapacidad como Escliar, él dice que por ser mujer y ser mujer discapacitada, pues es doblemente discriminada. Y eso pues de alguna manera, haciendo un comparativo, le pasa a la mujer indígena. Dentro de las estadísticas del DANE y de demografía, son las mujeres que más hijos tienen y a menor edad. Ahí podemos ver toda una trazabilidad de las violencias que se pueden generar allí. También hablan de las prácticas de mendicidad y que las mismas culturas indígenas están generando esos desplazamientos y cómo de alguna manera también los hombres explotan a las mujeres. Ustedes pueden ver en algunas ciudades, en las calles, cómo las mujeres indígenas y con sus hijos practican esa mendicidad. Hay un paternalismo por parte del Estado, o sea, hay que hacer una revisión hay muchas políticas públicas, ellos tienen sus propias políticas, pero falta mayor gobernabilidad a nivel interno y hay un exceso pues de pronto de paternalismo desde el Estado. Menciona pues varios modelos, entre ellos resalto el de la IAP. Me gustó mucho lo que dijo también Giovanni de la salud mental comunitaria, pienso que es una categoría emergente que debemos enfatizar muchísimo y hay otra perspectiva de la salud mental comunitaria a nivel indígena. Debemos ayudar a hacer esa participación activa, empoderar las comunidades, a generar un concepto de participación mucho más fuerte, que no solo es esa voz, ese movimiento, sino que debe haber un reconocimiento de las minorías, del rol que tiene cada persona dentro de la comunidad, dotarlos de todas esas herramientas, sobre todo esa productividad, que ellos tienen, esa riqueza, digamos, sobre todo ambiental, y todos esos conocimientos ancestrales, pues hay que reconocerlos. Interesante para resaltar esa dimensión ética, no solo con estas comunidades, sino que cuando nosotros hacemos investigación e intervención, pues siempre debemos tener ese componente ético al llegar a algún territorio. Siempre respetar la cultura, sus costumbres, su cosmovisión, generar estos espacios de formación, sobre todo mirar los abuelos, los niños. Y que esos procesos de intervención, pues ustedes han mencionado varias comunidades que, digamos, en mi caso no conocía, me encantó lo de Luisa, pero que, pues, o sea, lo que buscamos en las intervenciones, que siempre hay una investigación de intervención, eso es una diada constante, un interjuego dialéctico, que siempre tienen que ser corresponsables en otros espacios. Interesante lo que decía también Giovanni, de hacer praxis, o sea, no nos podemos quedar allí desde un computador o reconociendo unos datos cual y cuanti, sino siempre hacer la praxis y la intervención. Resalto lo que nos comentó Luisa de la ley 1616, que es la que nos compete, de la salud mental, desde ese enfoque diferencial, pero hay que hacer unos ejercicios muy interinstitucionales, trabajo en red, para poder reconocer todas esas posibilidades y esas acciones productivas en esas comunidades. También como esas perspectivas, como lo que está hablando el profe Gregory, desde el acompañamiento. Ya no es intervención, sino más bien un acompañamiento. Yo también hablaría de un reconocimiento, una resignificación de esas comunidades. Siempre hay que reconocer todas las consecuencias psicológicas, sociales, demográficas, a todas las consecuencias a todo nivel que tienen nuestras comunidades indígenas a razón de los conflictos armados. Entonces hay que tener es un factor multidimensional todo lo que a ellos los afecta y sobre todo esa pobreza multidimensional. Y pienso que debemos hacer un trabajo muy articulado, hay que estar revisando todos esos autores, esas miradas, y hay que tener una revisión de que esa sociedad consumista, como nos decía Rocío, está pues afectando ese proceso de identidad cultural.
Es lo que tenemos que empezar a venir muchísimo, a acompañar y a rescatarse toda la entidad. Esa cosmovisión, ese legado, eso que lo que los caracteriza, su idoneidad, hay que rescatarla y resaltarla. Que si no lo hacemos en unos años, pues se va a perder esa transversalidad que ellos tienen. No sé si alguien quiere compartir algo, otra reflexión. Les doy la palabra, muchas gracias. Bueno, para que eso no se quede así, no sé si ustedes permitirían, podríamos hacer como una transcripción de esas entrevistas, si ustedes me lo permiten. Ya sería cuando yo termine pues como mi contrato, esas reflexiones que ustedes hicieron y podemos hacer un capítulo del libro o podemos hacer un Facebook Live, o sea que podemos poder compartir con otras comunidades. O con la misma UNAL, entiendo que muchos de ustedes son docentes, también podríamos llevar esta información tan valiosa a un Facebook Live, ya más grande. No sé ustedes qué opinan de la idea. Listo, entonces ahí los vamos cuadrando. Podemos hacer ya a través de una pregunta orientadora, 2 o 3, y que vayamos haciendo como ese diálogo para hacer ese Facebook Live. Si ustedes me dan permiso, pues yo podría hacer como una recopilación, una sistematización de lo que ustedes hicieron. Miramos a ver dónde lo podemos publicar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Sí, Perfecto. señora. Claro que sí, profe. Gracias. Sí, señora, muchas gracias. Perfecto, sí, porque Dale, sería profe. muy interesante. Y además, ustedes saben que la doctora Pilar, desde la maestría, tiene una línea, un semillero de investigación desde las comunidades indígenas, entonces se lo podría pasar a ella también para que ella lo revise y lo podamos publicar. No sé si alguien más quiere decir algo. Profe, yo simplemente quiero darle las gracias por habernos abierto este espacio para que nosotros pues realizáramos nuestros aportes, explicáramos nuestra experiencia. Y pues fue muy rico trabajar con usted, siempre fue una docente comprometida, yo me voy feliz porque ya tenemos que entregar la fase 5, ahorita el 21, yo ya la tengo realizada. Estoy esperando, con todo respeto, profe, a que haga la apertura del foro para empezar a subir mis aportes y que usted me corrija, pues para hacer los ajustes pertinentes y así poder sacar la última calificación, pues que debe de ser la máxima para no dañar la calificación. Entonces, muchas gracias a usted, a mis compañeros, fue un placer trabajar con todos, a mi compañera Camila, no está mi compañera Nini, tampoco está mi compañera Sandra, pero estamos nosotras en representación de ella y pues fue un trabajo muy bonito, mi equipo fue muy activo y con las experiencias que nos compartieron los otros compañeros también me doy cuenta que ellos tuvieron una dinámica muy bonita, al igual que nosotras. Entonces, este proceso y esta transferencia de conocimientos que realizaron todos mis compañeros, pues fue muy significativo y muy gratificante para mí. Yo vivo acá en Tumaco, Nariño, y como lo recalqué al principio de cuando estaba explicando la experiencia, nunca he interactuado o nunca he estado en un cabildo, en una comunidad indígena, pero a través de la investigación he logrado conocer un poco de la cultura de ellos y con la entrevista, pues, muchísimo más, porque los aportes que me hizo el doctor Álvaro fueron muy significativos y los aportes que acabo de escuchar de los compañeros, enriquecí mis conocimientos, los amplié y como decía el compañero Giovanni, nosotros tenemos que ir siempre a la praxis. Frente a la compañera Rocío, creo que fue la que compartió que ellas escogieron el modelo de investigación acción participativa, pues al igual que ustedes es un modelo muy, excelente porque fue realizado por nuestro colombiano que desafortunadamente no está y que ya falleció, Orlando Falsborda, en 1959. Desafortunadamente, pues él falleció, no sabía el gran aporte que le había hecho a la psicología comunitaria y ahora nosotros que somos estudiantes y somos psicólogos,
podemos llevar ese legado que nos dejó a las comunidades, ya que a través de la investigación-acción hacemos que las comunidades se empoderen. Y pues de ese lado me voy muy satisfecha, profe. Muchas gracias. Y feliz año para todos. Muchas gracias a ti. Ay, sí, feliz año, muchas gracias. No, nos falta un encuentro, Lilia, nos queda faltando lo de Psicología de la Liberación con Baruch, eso sí lo vamos a hacer, eso sería ya el cierre. Listo, Ahí profe, les estaré estaré atenta convocando. entonces. Sí, señora, muchas gracias. Claro que sí. Sí, Andrés Felipe, que es muy amable, él me recuerda. Y también le voy a pedir que me recuerde para cuadrar el Facebook Live, pero eso ya sería como a honor, ¿cierto? Como cuando ya terminemos, cerremos, porque eso ya está pues para cierre. Ustedes saben que para uno es duro porque hay que entregar informes, terminar de calificar, entonces sería como para febrero, un espacio que nosotros nos queremos regalar. Claro que sí. Y el periodo 1601, profe, empieza el 8 de febrero. Sí, pues yo no sé, pues yo me postulé para ese periodo, vamos a ver qué pasa, y si no, pues igual lo hacemos. Yo sigo ahí con el contacto con ustedes y programamos ese espacio. Señora. De verdad que muchísimas gracias, fue un espacio muy enriquecedor, me encantó escucharlos, aprender. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y seguimos aquí en esta construcción tan hermosa. Muchas gracias. Mil gracias, profe. Bendiciones. Muchas gracias, profesora Ana María. Que tengan buena noche, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una feliz noche.